al libro de los comienzos, al Génesis. Y hoy nos vamos a exponer al capítulo 26. Vamos a predicar sobre esta porción de las Escrituras en el libro de Génesis, capítulo 26. Y vamos a predicar bajo el título El Dios de Abraham y de Isaac. Génesis capítulo 26, vamos a exponernos bajo el título, vamos a exponernos a la predicación usando esta porción de las Escrituras bajo el título El Dios de Abraham y de Isaac. Vamos a leer algunos versos, no vamos a leer todo el capítulo, pero le voy a pedir que vaya conmigo así al verso 1, capítulo 26, verso 1, dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vamos a orar. Padre, toda la escritura es inspirada por ti, es inspirada por el Espíritu y es útil, muy útil para todo tu pueblo, de hecho para todos los hombres. Es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Señor, y no necesitamos nada más que tu palabra para conocerte y adorarte correctamente. Incluso para conocernos. Todo lo referente a ti, la adoración a ti y cómo debemos conducirlo en este mundo está en tu palabra. Y este texto que tenemos delante es un texto inspirado. No solo es una historia real, sino un texto inspirado por ti para hacernos bien, para hablarnos, para alimentarnos, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Por eso, oh Dios, concédenos que tu Espíritu obre en nuestros corazones de tal manera que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos estar pendientes a lo que nos hablas en ella, que podamos entenderla y sacar mucho provecho de tu palabra. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios inmutable. Creo que en la clase me adelantaba diciendo algo así, que Dios es inmutable. Y aunque no voy a hacer una definición, no les traigo una definición de lo que quiere decir que Dios es inmutable, basta con que nosotros sepamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios no mejora, Él es perfecto, Él es simple, Él es infinito, Él es todopoderoso. Él no puede cambiar porque no puede mejorar ni puede disminuir en su perfección. Él es el que es. Desde los siglos y por los siglos. Es el mismo, no puede cambiar. A eso nos referimos cuando decimos que Dios es inmutable, pero qué bendición para nosotros saber que el Dios de Abraham es el mismo Dios de Isaac, pero es el mismo Dios nuestro. Por eso nosotros nos podemos exponer hoy al Dios de Abraham y de Isaac con una atención que vale la pena porque es nuestro Dios. El Dios que llamó a Abraham y que ahora confirma su pacto con Isaac es el mismo Dios en el cual todas las naciones de la tierra
son benditas por la simiente de Abraham y de Isaac, o sea, en Cristo, y es nuestro Dios. Yo creo que exponernos a la relación de Dios con uno de sus hombres es exponernos a cómo Dios se va a relacionar con muchos de nosotros. Por eso nosotros vamos a aprender mientras nos exponemos a esta porción inspirada. Vamos a ver juntos al Dios de Abraham y de Isaac, pero a nuestro Dios revelado en la vida común y corriente de Isaac. Ustedes saben que Isaac no es un hombre de los que la Biblia resalta como un gran hombre. Es un hombre ordinario. No fue un hombre extraordinario como Abraham. Usted mira las escrituras, solo por ver la cantidad de capítulos de la Biblia que se dedican a Abraham, la cantidad de capítulos que se dedican a Jacob, el hijo de Isaac, y la cantidad de capítulos que se dedican a Isaac, tú dices, bueno, este hombre estaba entre Abraham y Jacob, pero este era un hombre común y corriente, no se destacó por nada en específico. Si se destacó por algo está en este capítulo, porque este es el único capítulo que se dedica ampliamente a Isaac. No hay otro que se dedique tanto a él. Hay otros en los que se habla de él, porque Abraham estaba, un hombre que ni, mire, entre los hombres hay una cosa que desde que uno despunta, bueno, de manera pecaminosa, ¿no? Pero desde que uno despunta ya se echan competencia entre los jovencitos. ¿Verdad? Los hombres aquí ya saben de qué estamos hablando. ¿Quién se busca novia? Y el que se busca novia primero, ese es el que, oye, ese valiente, el hombre fue para allá. Ni eso hizo Isaac. 40 años no tenía novia, ¿verdad? Hubo que buscarle novia. Un hombre ordinario, quizás temeroso, pero ¿cuántos de los que estamos aquí quizás no somos hombres extraordinarios o no son mujeres extraordinarias? Son personas comunes y corrientes, pero hermanos, qué bueno que nuestro Dios no es el Dios de hombres extraordinarios solamente. Él es el Dios de aquellos que Él quiere tener misericordia, de aquellos dichosos. Y Él no busca solo hombres extraordinarios. A los vil y menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que no tenemos que ser extraordinarios, mujeres extraordinarias, hombres extraordinarios, para que Dios sea nuestro Dios. Él sí es extraordinario, Él sí es por encima de todo. Y nosotros damos gracias a Dios por tener el mismo Dios de Abraham, de Isaac, ese hombre ordinario, y de Jacob. Hermanos, veamos a ese Dios. Primero vamos a verlo en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Eso lo vemos en los primeros 11 versos de este pasaje. Lo primero que encontramos aquí es una prueba, hambre. La misma prueba que le pasó a Abraham, exactamente, y para que nosotros ni tengamos que hacer memoria, la escritura nos lo recuerda. Un hambre similar al hambre que hubo en tiempo de Abraham. Ahora, miren cómo este Dios inmutable trata con sus hijos de manera diferente dependiendo del carácter de las personas. Por ahí nosotros encontramos a los hombres en esta época diciendo, no, si viene la prueba, si viene hambre, lo que hay que hacer es emigrar. Y muchos ven la razón de emigrar rapidito, buscan, mira a Jacob, ¿qué Dios le dijo? Vete para Egipto, porque hay hambre, vete para Egipto. No se lo dijo a Jacob. Sí, y a Isaac, ¿qué le dijo? No vayas para Egipto. Ah, ¿y ahora qué hago? A Jacob le dice, vete para Egipto. A Abraham no le dice nada, lo deja que él haga lo que él entienda y lo bendice donde quiera que vaya. Y a Isaac le dicen, no vayas para Egipto. Entonces, ¿qué decisión tomamos? El asunto es, ya de Egipto se ha hablado demasiado, que si Egipto es el pecado. Bueno, ¿y cómo si Egipto es el pecado? Porque Dios guardó a su pueblo allí tanto tiempo, 400 años. Entonces ya ese tipo de exégesis tenemos que eliminarlo. Hermano, nosotros tenemos que saber que una cosa sí cambia. Dios puede cambiar
los propósitos de Dios, de Él, para un hijo o para otro, en dependencia de lo que Él quiera para ellos, en dependencia de quiénes sean ellos y su fortaleza quizás, pero el que no cambia es Dios. Nosotros lo importante, yo creo, en cada uno de estas voluntades suyas para distintos hijos distintas es que Él esté con nosotros. Eso es lo importante, que Él esté con nosotros. Él estuvo con Abraham, Él estuvo con Isaac y Él estuvo con Jacob. Lo importante es que Él esté con nosotros. Ahora, miren la prueba y la prueba hambre igual que pasó con Abraham. Ahora, ¿qué pasó en medio de la prueba? En medio de la prueba dice que Isaac salió y levantó un altar a Dios y comenzó a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué hago, Dios? ¿Para dónde me voy? ¿Qué hago, Señor? ¿Eso fue lo que hizo Isaac? No, hermanos. No. Una vez más, no es el hombre quien busca a Dios, es Dios quien busca al hombre. Una vez más. Alguien me dice, no, es que el asunto del calvinismo es una falsa doctrina, es una herejía, pero hermanos, vemos eso que ellos llaman falsa doctrina por toda la Biblia, por toda la Biblia. ¿Dónde está el hombre buscando a Dios, el hombre arminiano que busca a Dios? ¿Dónde está? No lo veo en ningún lugar de las Escrituras. Todo lo contrario, veo la declaración firme y contundente. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero cuando miro cada historia, cada personaje, cada hombre común en las Escrituras, veo a Dios buscando a los hombres, no a los hombres buscando a Dios. Yo veo a Dios sacando a Abraham de Ur de los Caldeos y diciéndole, haz esto y esto. Y ahora veo a Dios diciéndole a Isaac en medio del hambre, oye, hey, acuérdate que estoy aquí. Es Dios quien se le aparece a Isaac. Ya Dios le había revelado, ya este tenía un Señor Padre, pero no fue a orar, no fue a buscar la voluntad de Dios. Dios se le tuvo que aparecer. Dice el versículo 2 que hubo hambre. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Isaac? ¿Buscó la voluntad de Dios? No. Hubo hambre y simplemente Isaac dijo, hay que irse de aquí y se fue a Gerar. Pero parece que las intenciones no era quedarse en Gerar. Y si usted sabe un poco de geografía, cosa que les recomiendo, hermanos, aquí se está mencionando un lugar geográfico. Gerar es un lugar geográfico cerca de donde vivía Isaac. Yo espero que usted se recuerde dónde estaba viviendo Isaac hasta ese momento. Y si no se recuerda es porque usted no está reteniendo la palabra de Dios. Yo solo le quiero recordar que él vivía cerca del pozo del viviente que me ve. Y eso hay un lugar geográfico ahí para eso. Él estaba viviendo allí y allí hubo hambre. ¿Y qué hizo? Descendió a Gerar. Y Gerar, si usted se da cuenta, es una zona donde después vivieron los filisteos, en la Filistea contemporánea, después que fue un tiempo que se llamó Filistea. O sea, él vivió en esa zona, o sea, fue donde los filisteos o en región filistea descendió, pero todo parece indicar que quería seguir descendiendo, quería irse a Egipto. Esos eran sus deseos, irse a Egipto. Quizás lo aprendió de su padre, quizás digo, bueno, allá cerca del río Nilo debe haber cosecha, debe haber abundancia. Y esas eran sus intenciones porque Dios se le aparece, dice, y se le apareció, versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. O sea, cuando Dios dice no es porque ya habían intenciones serias aquí. Eso es lo que necesitan muchos cubanos, que Dios le habla así. Háblame claro, Señor, que no sé qué voy a hacer. No desciendas a Egipto. Claro que si Dios dice no, a esa es la hora que dice, no, yo creo que eso es el diablo. No, Dios no me está hablando. Dice mucho, ¿no? Supongo. Pero, hermanos, aquí se le aparece y le dice quizás lo que él no quería escuchar. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra. Así que Dios se le aparece a Isaac en medio de la prueba para guiarlo, para mostrarle que estaba con él. Hermano, eso es lo único que nos debe interesar a nosotros en la prueba, que Dios esté con nosotros. Y es que Él ha prometido estar con nosotros. Contigo estaré yo en la angustia. Eso es para siempre, hermano.
un verdadero creyente, cuando esté pasando por aflicción, recuerda, este es el momento en que Dios aparece. Este es el momento en que incluso cuando no lo buscamos, Él está allí. En el momento de la aflicción, a nadie le gusta la aflicción. Hermanos, pero ¿cuánta bendición sacamos de toda aflicción? Pueden venir tiempos de, no sé, de alegría. Se saca realmente poco provecho de esos tiempos. Por eso dice el libro de Proverbios que es mejor estar en un funeral que en una fiesta. Es mejor. Y eso nosotros lo vivimos a diario y de todas maneras rechazamos las aflicciones. No queremos las aflicciones. Pero qué bueno cuando pasamos por aflicciones. ¿Cuánto provecho sacamos del tiempo de aflicción? ¿Cuántas veces Dios trata tan claramente con nosotros en medio de la aflicción? Hermanos, veamos al Dios que se aparece en medio de la aflicción a estar con nosotros. Ese es nuestro Dios. Él es inmutable, no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se va a aparecer siempre a personas ordinarias, pero su pueblo ordinario, cuando esté pasando por aflicción, Él se presenta. Ahí está, dándonos orientación. Ahí está recibiendo orientación Isaac, ese hombre común y corriente, pero que era un bendecido de Dios, y ahí se le aparece Dios y le dice, no hagas esto, mantente aquí, aquí te voy a bendecir. Aquí te voy a bendecir. Y sigue, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirma así el pacto que había hecho con su padre. Dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hermano, confirmado el pacto con Abraham, ahora con Isaac. El Dios de Abraham es el mismo Dios de Isaac. Y qué bueno que en esta descendencia de hombres bendecidos, todo el mundo no era como Abraham, ¿verdad? La fe de Abraham. Aquel hombre que ofrece a su hijo, nada más que Dios le dijo, arriba, ofréceme a tu hijo, para allá voy. ¿Tú eres así? Probablemente no. ¿Yo soy así? Probablemente no. ¿Abraham era así desde el comienzo? No, pero Dios logró que fuera así. Se hizo un gran hombre de Dios pasando por aflicciones, por pruebas, ¿verdad? Pero a Dios gracias que todos no son así. Dios puede tratar con hombres que ni oran, ni buscan su voluntad cuando hay aflicciones, pero Dios se le aparece y confirma su pacto con ellos. Qué bueno que el fiel aquí es Dios, no tanto nosotros. Es Dios. Alguien dijo que si la salvación dependiera del hombre, nadie se salvara. Nadie se salvara. Qué bueno que depende de Dios, de la fidelidad de Dios y no de nosotros, no de nuestra fragilidad, sino del Dios inmutable. Que la simiente, esa simiente esperada, ese Salvador esperado, permaneciera fiel, esa promesa constante, no dependía de los hombres y sus actos maravillosos de fe y sus buenas obras, dependía del Dios fiel e inmutable que prometió y que cumple. Por eso nosotros hoy podemos contar con un Salvador por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad de los hombres que Dios escogió para que fueran parte de la familia, de la simiente. A Dios gracias por su fidelidad. Ahora, dice el versículo 6 que obedientemente Isaac habita en Gerar, no se va a Egipto. Pero miren lo que pasa a partir de este verso. Verso 7, ahora en adelante. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Otra prueba más. Ahora no es la prueba del hambre, ahora es la prueba del mundo. ¿Cómo me voy a relacionar con el mundo? ¿Qué voy a hacer en medio de estas personas impías que no tienen temor de Dios? ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? ¿Cómo voy a hacer que mi familia se relacione con ellos? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y aquí inmediatamente Isaac no heredó mucho las fortalezas de su padre, pero las debilidades sí.
¿eh? No heredó mucho la fe de su padre y levantar altares a Dios como su padre, aunque lo llegó a hacer por la gracia de Dios. Pero no lo heredó inmediatamente, no fue de lo que más heredó, pero las debilidades sí, las mismas debilidades de su padre. Ahí encontramos que cayó en los mismos pecados de su padre, respondiendo, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, que ella era de hermoso aspecto. ¿No le parece que están leyendo la misma historia? La misma historia. ¿Y por qué la escritura nos enseña esto? Seguro hay algún motivo, hermanos. Miren ustedes las consecuencias de nuestros pecados, cuán graves son. Nuestros pecados, hermanos, son tan devastadores. Las consecuencias son tan y pueden llegar a hacer tanto daño a tan largo plazo que nosotros deberíamos pensar, meditar y odiar nuestros pecados tanto, pero tanto, hermanos. Miren a este hombre repitiendo los mismos pecados de su padre, repitiendo los mismos pecados de su padre. Tuvo miedo de que lo mataran por causa de su esposa. Parecía que era Abraham quien estaba aquí, en sus años de tanta debilidad. Pues las pruebas pueden ser por hambre, pero pueden ser por relacionarnos con ciertas personas también. ¿Qué vamos a hacer cuando nos relacionamos con los inconversos? ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a confiar en el Dios que tiene cuidado de nosotros cuando nos relacionamos con un jefe, cuando nos relacionamos, cuando vamos a pedir, eh, cuando nos relacionamos con los maestros en las escuelas de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a estar diciendo mentira en todo lugar o vamos a confiar en Dios? Allí está este hombre diciendo mentiras, porque no confiaba en la palabra que Dios ya le había dado. Voy a estar contigo aquí y te voy a bendecir. En vez de confiar en la palabra de Dios, teme y miente en relación a su esposa. Pero, hermano, Dios está con nosotros, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. A pesar de Isaac, Dios está con Isaac y sigue fiel a sus promesas. ¿Y qué le pasa a Isaac? Isaac es sacado de su pecado. ¿Cómo? Dios lo saca. ¿Cómo hace? Dios lo hace. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace usando medios, usando a otros hombres impíos también. Dice que lo que le ocurrió fue que después de eso, y que estuvo allí muchos días en esa mentira, dice el versículo 8, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Así que Dios le había dado ya un puesto privilegiado a Isaac porque estaba cerca del rey, viviendo cerca del rey. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Hermanos, reprendido por un inconverso. A veces nosotros, Dios nos pone personas en el camino que nos dice, oye, los cristianos no hacen eso. Nosotros también deberíamos decirle, no, los cristianos no, ni tú tampoco deben hacer eso. Pero gracias por recordarnos. Pero gracias por reprendernos. Gracias por recordarme quién soy. Hermanos, tenemos que dar gracias a Dios cuando eso pasa. Recuerdo como si fuera ahora mismo, en una ocasión yo trabajando secularmente, estaba rodeado de fogones y calor en, cuando, bueno, saben muchos aquí a qué me dedicaba, y cuando estaba trabajando en mediodía, algo pasó, no sé, no recuerdo qué pasó, que yo solté una palabra, que era una palabrota, no sé qué pasó, ni recuerdo la palabra tampoco, pero yo sé que lo dije, y ¿sabe por qué lo dije? Sé que lo dije, yo estaba tan molesto que no sabía ni lo que había dicho, pero el que trabajaba conmigo me dijo, oye, René, ¿qué te pasó? Digo, ¿qué me pasó?
¿soltaste una palabrota? Yo le dije, ¿cómo? Dice, sí, ¿soltaste una palabrota? Y yo dije, señor René, mira, yo pasé una vergüenza con ese muchacho, que no esperaba que yo reaccionara así y que yo pecara de esa manera. Pero después di gracias, porque Dios hasta puede usar un inconverso para disciplinarte, para mostrarte tu maldad. Y Dios se salió con las suyas al mostrarme mi maldad, mi pecaminosidad. Y aún un inconverso se da cuenta. Porque las personas, hermanos, pueden estar ciegos para sus propios pecados, pero ven los nuestros. Pero gracias a Dios que ven los nuestros. Porque también ellos nos pueden reprender. Pueden ser usados por el Señor para reprendernos. Y aquí está Abimelech reprendiendo al hombre que debe ser ejemplo. No le estaba dando ejemplo a ellos. Estaba portándose muy mal delante de ellos y lo avergüenza como debemos ser avergonzados todos cuando estamos en pecado delante de los inconversos. Dice, llamó a Abimelech y le dijo a Isaac y le dijo, aquí, esa es tu mujer. Y cuando se justifica, Abimelech le dijo en el verso 10, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Tú hubieras traído el pecado sobre nosotros. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hermanos, qué fiel es Dios. Usted se imagina el mismo rey poniendo una ley, nadie toque a este hombre ni a su mujer, a pesar del pecado de Isaac. Qué tremendo. Hermanos, tenemos un Dios inmutable, el mismo Dios es nuestro Dios. El Dios de Abraham es el Dios de Isaac, es nuestro Dios. Qué glorioso que Él use incluso nuestra maldad para hacernos bien. ¿Nos está estimulando a la maldad? No. Pero nos está haciendo mirar a quién es Él. Que no depende, Dios no depende de nosotros para hacernos bien, para apartarnos del mal. Porque lo que consiguió Dios es que Isaac ahora viviera avergonzado de haber dicho mentira, haber dado tan mal testimonio delante de todos los de Gerar. Pero además de eso, logró que él pudiera tener una relación transparente con su esposa en cualquier lugar. Todo eso lo logró Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el inmutable Dios que también es nuestro Dios. Qué bueno que Dios logra cosas buenas aún con las cosas malas que hacemos. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hermano, yo quiero hacerle notar algo antes de seguir en el hilo de esta predicación. Quiero hacerles notar que no estaba escrita la ley de Moisés, en la ley de Moisés, en tablas de piedra. No estaba escrito todavía en tablas de piedra los 10 mandamientos. No estaba escrito el 7º mandamiento que dice no cometerás adulterio. No estaba escrito. Sin embargo, todo el mundo creía que acostarse con la mujer de otro era adulterio. Era pecado. ¿Quién se lo dijo? Eso muestra que la ley estaba escrita en el corazón de Abimelech ya. Esa ley estaba escrita allí. Para que ustedes noten conmigo que claramente en las Escrituras una y otra vez se nos muestra que ya Dios había dado la ley en el corazón antes de darla en tablas de piedra por su propio dedo. Vean lo central de la ley moral en el corazón del hombre todo el tiempo. Ahora bien, miremos, nos gozamos ya en el auxilio divino, divino para su Hijo en medio de su prueba, esta prueba de habitar en medio de inconversos. Pero ahora juntos vayamos a ver cómo las bendiciones del Altísimo, el Dios de Abraham, sigue bendiciendo a Isaac. Dios no solo lo libra de sus propios pecados, sino que los bendice, como le dijo.
te voy a bendecir y lo bendice. Los versículos del 2 al 16 nos hablan de una bendición de las que a nosotros nos gusta. Esas bendiciones que son de tener en abundancia las cosas del mundo, desgraciadamente. Pero sí, Dios puede darnos bendición, hermanos. Eso es una realidad. Solo que muchas veces no nos hace mucho bien las bendiciones temporales y Dios nos bendice en su medida. No nos hace tener demasiado para que no nos olvidemos de Él, ni nos hace tener tampoco. Nos bendice realmente. Dios, cuando termina un día o cuando termina un año, siempre vamos a tener que decir, gracias Señor, tú nos has bendecido, tú nos has cuidado, tú nos has provisto. Aunque comencemos el año ya preocupados por el día de mañana, pero tú has sido fiel, tú nos has sostenido durante todo este tiempo. Y hermanos, Dios no sostuvo a Isaac, Dios lo bendijo realmente. Dios lo bendijo grandemente. Dice el versículo 12, puede ir conmigo. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra que estaba de forastero. Ah, espérate, yo estoy de forastero, ya se puso una ley que yo puedo estar aquí con mi esposa sin problema, todo el mundo va a temer tocar a mi esposa. Y Dios me dijo que no me fuera a Egipto, así que voy a sembrar. Y llegó y sembró en aquella tierra y hermanos cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. O sea, cuando estamos hablando de 100 por 1 fue que si sembró un saco de frijoles negros, recogió 100 sacos de frijoles negros. No, no fue frijoles negros, lo más seguro. Pero bueno, como tengo deseo de comer frijoles negros, eso fue lo que me vino a la mente. Entonces, hermanos, 100 por 1. Lo que sembró, lo cosechó 100 veces más. Es una buena, buen rendimiento de eso, ¿sí o no? Los que cosechan saben que sí, ¿no? Entonces, 100 por 1, dice el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Verso 14. Vamos a seguir hasta el 16. El audio. Ya. Bien, bien, seguimos. Leyendo desde el versículo 13 en adelante hasta el 16, mejor el 14 hasta el 16, ya leímos el 13, dice, y, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron, ¿qué cosa? Envidia. Verso 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y versículo 16 dice, entonces digo a Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Hermano, ¿lo bendijo Dios, sí o no? Abundantemente, lo bendigo Dios abundantemente. Las bendiciones de Dios a Abraham fueron bendiciones de Dios que no fueron solo para Abraham, también para Isaac. Es el Dios inmutable, es el Dios nuestro. Dios puede bendecir hoy a sus hijos así, sí. ¿Va a bendecir a todos sus hijos así? No, porque Dios es Dios, no a todos nos da lo mismo, ni las mismas cantidades, ni nos hace a todos iguales, pero realmente Dios bendice a todos sus hijos. Los bendice a todos. No de la misma manera, pero los bendice a todos. 100 por 1 cosechó, pero hermanos, también tenemos que ver las consecuencias de la bendición de Dios en este mundo. Hermano, no debemos quedarnos solo con la bendición. Cuando Dios bendice temporalmente, ya Isaac era un bendito por la eternidad, pero recibe bendiciones temporales, recibe abundancia de bienes de este mundo y eso le trae cierta aflicción. La primera aflicción que ocurre, nosotros la conocemos muy bien, envidia. Tuvieron envidia de él. Nosotros conocemos eso más que yo creo que casi todas las naciones de la tierra, porque aquí se nos enseñó que todo el mundo tenía que tener miseria. Sí. Eso enseña, desgraciadamente, el sistema
económico y político en el que vivimos enseña que todos deben ser iguales. Nadie puede ser rico. Todos iguales, o sea, todos miseria. Y todos en miseria van a ver que el que está arriba les da y van a recibir. ¡Ay, qué rico! Usted tiene un perro con hambre todo el día y usted le da un pedazo de pan y ese perro se vuelve loco con un pedazo de pan. Ese es el sistema donde nosotros nos hemos criado. Es así. Así ha funcionado en el mundo siempre. Así ha funcionado en el mundo siempre. Y siempre ha traído las mismas aflicciones, las mismas consecuencias. Ahora, en este sistema se ve mucho más. Cuando alguien tiene algo, ya es suficiente para que haya envidia. Y se te mire mal. Porque los que tienen son malos, nos han enseñado. Los que tienen son malos. Son los ricos, imagínense, son malos. Hay algunos que sí pueden tener y son buenos, pero bueno, ellos lucharon, dicen. Entonces, si tú quieres tener, vete para la Sierra Maestra. Búscatela tú. Entonces, lo cierto es que en todos los lugares del mundo el hombre es igual, ya sea en un sistema como el nuestro, en otro sistema, el hombre es envidioso. Codicia lo que no tiene. Y cuando alguien tiene, pues le molesta en todos los lugares del mundo. El ser humano es así. No importa que sea cubano, no importa que sea de donde sea. El ser humano es así. Así que es un problema nuestro, de aquí, del corazón. No es un problema de nuestro vecino, es un problema nuestro, de todos nosotros. Todos nosotros tenemos envidia de las personas que tienen, desgraciadamente. Sí, unos más, otros menos. Cuando tú no tienes y otro tiene, tú eres el que tienes envidia. Cuando tú tienes y otro no tiene, tú eres el causante de que se tenga envidia de ti. Y en este caso, como él fue bendecido, se tuvo envidia de él. Y tal fue así que el rey de Gerar le dijo, mira, sepárate de nosotros, vete para otro lugar. Te voy a dar un consejo, piérdete de aquí, porque no la vas a pasar bien. No la vas a pasar bien. Vete. Entonces esas son las consecuencias muchas veces de las bendiciones temporales de Dios. Así que no te desesperes porque no tienes bendiciones temporales. Disfruta que no las tienes ahora. Cuando llega el dinero muchas veces llegan aflicciones como estas. Esta es parte de las aflicciones que se tiene, hermanos. A pesar de ser Dios su Dios, este hombre de Dios vive aflicciones en este mundo por tener bendiciones de Dios. Fíjense. Vive aflicciones y tiene que salir y apartarse del lugar donde la tierra le había dado 100 por 1. Ahora, viendo esto, sigamos adelante mirando los frutos de la relación con Dios, con el Dios de Abraham e Isaac. Hermanos, todo hombre o mujer que se relaciona debidamente con Dios cosecha frutos de piedad, frutos de sabiduría, frutos de prudencia, frutos de perseverancia, frutos que el Espíritu de Dios da a los hombres. Todos, en todos podemos ver algo similar. En Isaac, aunque sea un hombre ordinario, tenemos que ver esos frutos también y los vemos. ¿Tú quieres ir conmigo, por favor? Vamos juntos a los versos desde el 17 hasta el 33, porque vemos un hombre aquí con frutos de una relación estrecha con Dios. Dice el versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Hizo lo que tenía que hacer. Luego dice el verso 18, y volvió a abrir Isaac, ¿qué cosa? Los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hermanos, ahora comenzamos a ver un dato interesante que la Escritura nos comienza a dar en relación a Isaac. Y es nada más y nada menos que Isaac con sus siervos se dedicó a abrir pozos.
por una causa un poco rara, esto de los pozos se nos va a mencionar y volver a mencionar y volver a mencionar. Y usted dirá, bueno, ¿y qué rayo tendrá que decirnos Dios por medio de los pozos? Bueno, tal es así que usted busca predicaciones de Génesis 26, usted va a encontrar títulos como el hombre que abre pozos, los pozos de Isaac, porque realmente desde el verso que comenzamos a leer hasta el verso 33, casi final del capítulo, se nos sigue hablando de los pozos. Y si una cosa caracterizó a Isaac fue abrir pozos. El hombre era pozero. Pero él no se dedicaba a abrir pozos para la gente. Él abría pozos para él. Y hermanos, parece algo fuera de, no con mucha importancia, pero había una diferencia marcada entre Isaac y los filisteos. Pero qué marcada diferencia. Isaac, al igual que su padre, abría pozos y los filisteos cerraban los pozos. Pero lo curioso es que vamos a ver ahora en adelante que cada vez que Isaac abría un pozo, los filisteos iban para allá para bajarse. Esa agua de nosotros. Ven acá, chicos, ¿y por qué lo cerraron? Si era de ustedes y ustedes lo estaban disfrutando, ¿por qué le echaron tierra? ¿Por qué no lo disfrutaron el agua? Ah, mira, a ver tú. Hermanos, en un lugar donde el agua es preciada para sembrar, dedicarse a hacer pozo es la mejor empresa que te puedes dedicar. Hacer un pozo para ti. Yo estuve recientemente en Pinar del Río, en Consolación del Sur, en casa del pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Consolación del Sur. Usted sabe cada cuántos días ponen el agua en Consolación del Sur. Normalmente, usted le va a parecer mentira mía, a mí me pareció mentira del pastor, pero cuando me dijo, pasa al baño y venga para que se laven las manos, yo entendí que era verdad. Cada 6 meses, en tiempos normales, cada 6 meses ponen el agua. Las cisternas que ellos se fabrican son cisternas, o sea, son piscinas cerradas prácticamente. Se tienen que construir esas cisternas porque para almacenar el agua para 6 meses. Por supuesto, a veces alguien mirando de afuera, ustedes saben, ¿no? El juego de dama y el de ajedrez desde afuera se ve mejor. Oye, mira qué metedera de pie, movió el alfil, se lo van a comer, ya. Lo vi yo de afuera y el que estaba jugando no lo vio. Sí, yo llegué y le dije, mijo, hay que hacerse un pozo aquí. ¿Tú tienes que hacer un pozo? Pregunta, porque seguro, aquí en Consolación del Sur hay personas que ya se han hecho pozos. ¿Cuál es el pozo que aquí funciona? ¿El de boca estrecha, el de boca ancha? ¿Cuál? Pero alguno tiene que funcionar. Hermanos, donde no hay agua, hay que buscar el agua. Y no sé si tú te diste cuenta ya, pero en Cuba tenemos que comenzar a ser independientes. Hay que ser independientes, hay que procurar ser independientes. Porque ya no se está hablando mucho de que vamos a hacer esto para resolver el problema de todos. No, no, no. Lo que se está haciendo es vendiendo planta eléctrica, búsquense paneles solares, hagan pozos. Vayan pensando en un pozo. ¿Serio? Ahora, esto no es lo más importante, esto que estoy dando ahora, aunque usted lo nota como importante. Pero lo más importante aquí es que el hombre de Dios, hermanos, miren ustedes, qué interesante. El hombre de Dios en un lugar desértico no ora para que Dios le envíe agua. Soluciona el problema. No está llorando, ay, yo no tengo agua. Señor, tú estás ahí y tú no me das agua del cielo, pero me das agua de ahí abajo de la tierra. ¿Qué tengo que hacer yo? Cavar el pozo. Y se dedicó a abrir pozos y tomar el agua que Dios ya le había dado. ¿Qué hay que hacer? Abrir un pozo
no sé cuántos metros para allá abajo y no sé cuánto ancho, lo voy a hacer. Y lo hacían. Y las personas que están ciegas y que no piensan en mañana y pasado, cerraban el pozo. Este lo hizo aquel. Vamos a cerrar el pozo. Pero qué absurdo. ¿Te parece absurdo, verdad? Parece pero eso es lo que pasaba realmente. Las personas que tienen sentido común, las personas que tienen lucidez, que no están ebrios, que viven en la verdad con los pies bien puestos en la tierra, esos son los verdaderos creyentes. Hermanos, usted se da cuenta que no es un carismático diciendo, no, pero yo voy a ayunar y orar y Dios va a hacer llover cada vez que yo quiera. No, no, no. Haz tú eso. Yo voy a abrir un pozo. Isaac abrió pozo. Y eso era algo que Dios estaba bendiciendo. Abrir pozos. Trabajar, encontrar el agua y luego que la encuentre, tengo agua. Tengo agua. Mire conmigo, porque solo leí hasta el verso 18. Vamos a leer juntos. Y miren esto que interesante. Verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Hermano, ¿qué cosa? Ellos habían cerrado el pozo. Ellos le habían echado tierra. Lo que hizo Isaac fue reconocer la sabiduría anterior. Yo no tengo que inventar. Ustedes saben que todo el que abra pozo, no en todos los lugares va a encontrar agua, ¿verdad? No, ya Abraham había encontrado el agua. Era ahí había agua. Yo no voy a hacer otro pozo en otro lugar. Yo voy a quitar la tierra de este pozo que ya se había abierto, que estos salvajes cerraron. Yo voy a abrir, aquí hay agua. Voy a abrir aquí. Y cuando aquel pozo comenzó a brotar agua viva, ellos a disfrutarlo, ahí llegaban los de Gerar. Oye, esa agua es nuestra. Pero papo, si ustedes lo cerraron, está bien. Quédense con el pozo. Nos vamos a buscar el otro pozo. Y miren, versículo 21. Y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Esto es enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaron en la tierra. ¿Ustedes vieron esto, hermano? Está bien, usted riñe aquí, me voy de aquí, tranquilo, para otro lado y hago otro pozo en otro lugar, hermano. Qué glorioso. Ustedes saben, cuando yo leí pozo de agua viva, enseguida me tuve que acordar de las palabras del Señor. El Señor dijo, el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermano, Jesús es el agua viva, el cual nosotros tenemos, vamos a beber y tener, y es un agua que va a saltar para vida eterna. Isaac fue un hombre que abría pozos para dar agua viva a muchos. Los creyentes son hombres que abren pozos para que otros beban agua viva. Isaac fue abriendo pozos y fue dejando pozos abiertos con agua viva para todos los de Filistea. Trajo bendición en Filistea incluso. Aunque ellos riñeron, él se fue y dejó un pozo abierto para ellos. Se fue y dejó otro pozo abierto para ellos. Y eso no fue trabajo en vano, fue agua para otros. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, debemos andar por ahí, abriendo pozos, siendo de bendición donde quiera que nosotros lleguemos. Y si esa agua que nosotros damos es Cristo más. Aunque nosotros debemos saber que si Cristo no es creído, esos pozos van a ser sellados. Porque así actúa desgraciadamente el impío. No sabe que lo que le estamos dando es agua viva. Es mejor que un pozo abierto de agua. Es el agua viva de Dios. Pero no nos cansemos de abrir pozos. Isaac no se cansó de abrir pozos en Gerar. No te canses tú. Sigue abriendo pozos y dando agua viva, aunque después ellos lo cierren. No quieran saber de ti y riñan cuando tú les das agua viva. Riñan. Pero sigue haciendo pozos. Sigue edificando. Dios está contigo y eso es lo que te debe importar. Sigue abriendo pozos, no son en vano. Nunca son en vano.
Esos pozos van a dar vida donde quiera que lleguen. Versículo 23. Hasta aquí vemos cómo en un verdadero creyente hay frutos de sabiduría y perseverancia haciendo pozos, donde quiera. Sabiduría y perseverancia. Ahora, en los versículos que siguen, del 23 al 25, vamos a ver que el Dios de Abraham le sigue apareciendo y su relación con ese Dios sigue prosperando y la sabiduría y la perseverancia sigue mejorando. Porque eso es el camino nuestro con el Dios de Abraham y con el Dios de Isaac. Dios sigue a nuestro lado, sigue bendiciéndonos y nosotros seguimos cosechando buenos frutos de esa relación. Dice el versículo 23 al 25, y de allí subió a Beerseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y miren lo que dice el versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hermanos, ahora no es un pozo que estaba abierto. No, este no estaba abierto. Este no lo había abierto su padre. Él no fue a sacar ahora la tierra de un pozo que había abierto su padre y después y sabía que había agua allí. No. Ahora este es un pozo porque él lleva a Beerseba y Dios se le aparece. Y donde Dios aparece, hermano, a bendecirnos, ahí hay bendición. Hermano, cuando Dios está en un lugar, se aparece ahí y te ministra allí, te sostiene allí, y te habla allí, y te da argumentos de que está contigo allí. Hermano, no te muevas de ahí. No te muevas de allí. Porque lo importante es estar donde Dios quiera que tú estés, no en el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo es donde Dios quiere que tú estés. Ese es el mejor lugar del mundo. Sí, usted puede irse ahora para donde quiere, para Suiza, montarse en un avión y puede ser que el avión explote por el camino. Porque ese no es, y vas para el mejor lugar del mundo, quizás. Ese no es el mejor lugar del mundo para ti. El mejor lugar es el lugar donde Dios está. Y Dios se le aparece allí. Inmediatamente él entiende la lección. Porque una persona que camina con Dios comienza a conocer a Dios. Y allí él levanta un altar a Dios. Allí él adora públicamente a Dios. Ya está bueno de que Dios se me aparece y yo no hago nada. Dios se me aparece y yo lo adoro como hacía mi padre. Así aprendió Isaac. Y ahora levanta un altar. O sea, hace una adoración pública a Dios. Comienza a adorar a Dios y dice más, espérate, Dios dijo que me iba a bendecir. Aquí mismo vamos a abrir un pozo. Y algo muy extraño, pero ese pozo toma renombre. Porque miren lo que pasa. Dice el versículo 25 que allí invocó a Dios, plantó allí su tienda, dijo, este es el lugar, Dios me apareció aquí, me bendigo aquí. Dice, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Dice el versículo 26 que Abimelech vino, pero al final se le aparecen los siervos y le dicen, Isaac, hay agua aquí, podemos quedarnos aquí. Y hermanos, cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, luego los descendientes de Isaac, usted se va a dar cuenta que su tierra era desde Beerseba, donde él plantó el pozo, hasta Dan. Allí estaba localizado. Esto es tierra de Israel. Esto pertenece a Dios. Esto es lugar donde que Dios ha bendecido. Aquí debemos estar. Esta es la tierra prometida. Esto es parte de la bendición de Dios. Donde Dios se me aparece, allí, este es el lugar de Dios. Hermanos, qué bendición el tener una relación con Dios. Cuánta bendición, cuánto nos aporta. Él es inmutable, no cambia, no mejora para nada. Él, su relación con nosotros
Él sigue siendo el mismísimo, alegrecísimo, santísimo, dichosísimo. No puede cambiar. Él no puede ser más feliz de lo que es. Pero ¿cuánto beneficio recibimos nosotros que sí somos mutables? Que sí necesitamos mejorar. Él no puede mejorar más de lo que Él es. Él es el yo soy. No puede, de ahí no cambia. Él es el gran yo soy hoy. Él es el gran yo soy siempre. No mejora, no puede mejorar su condición. No puede decir, ay, ahora me siento tan bien porque Isaac ahora sí me adora, ahora sí me levantó un altar. No, quien mejoró fue Isaac. Dios permanece inamovible. Perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente dichoso. Tú no lo haces más dichoso, pero qué dichoso el que confía en él. Qué dichoso. Aquí está Isaac ahora. Miren otro de los frutos de Isaac. El buen fruto de nuestra relación con Dios hace que incluso los inconversos nos miran con buenos ojos. Los inconversos dicen, esto es una persona respetable. Esto es una persona que yo quiero ser amigo de él. Y eso es lo que vemos en los versos que le siguen del 26 al 31. Que Gerar viene, el rey, el de Gerar, disculpa, Abimelech viene a hacer amistad con Isaac. Dice el versículo 26, Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Fíjense, hemos visto. Se ve, hermano. Se ve. A lo mejor nosotros mismos no lo vemos, que Dios está con nosotros, pero cuando realmente hay una relación entre una persona y Dios, se ve, hermano. Se nota por fuera que esa persona está en una relación realmente con el Dios de los cielos. Y fíjense cómo estas personas lo ven. Dice, hemos visto que Dios está, que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y dice el versículo 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, como les conté ahorita, y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Hermanos, Dios bendice a sus hijos, sigue haciendo pozos, que va a haber agua para bendecir a muchos, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy, hasta el día de que el cronista estaba escribiendo. Se llamaba Berseba ese lugar por eso, por Isaac. Y cuando Esaú era de 40 años, disculpen, antes de llegar allí, el verso 35, verso 34 y 35, decirles, y casi, por supuesto, estamos terminando, que una buena relación con Dios mantiene su bendición sobre él. Mantiene Dios aquellos que gozan de una buena relación con Dios, hacen que Dios esté bendiciéndoles constantemente. Se mantiene esa bendición para sus hijos. Y eso lo vemos en esos versículos que acabamos de leer. Dios se mantenía fiel al pacto. Encontraron agua en Berseba. Dios los iba a seguir bendiciendo en esa tierra, porque agua es símbolo de bendición aquí. Encontrar agua era lo más importante aquí. Ahora, hermanos, tengo que terminar mi predicación sobre el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. El Dios inmutable de Abraham es el Dios inmutable de Isaac, es el Dios nuestro. Pero tengo que decir, para ser consecuente con el fin de este capítulo, que los problemas que pueden tener los bendecidos por el Dios de Abraham y de Isaac son parte
son parte de los planes de Dios para nosotros. No creamos que en este mundo no hay aflicciones. Sí las hay, y de muchas maneras. Y a veces son las aflicciones que menos queremos. Las aflicciones que son de adentro, de cerca, de nuestra propia familia, de nuestros propios hijos. Así termina nuestra historia. Porque esto no es un cuento de hadas. Ven a Cristo y todo te va a salir bien. ¿Qué tipo de evangelio por ahí hemos escuchado, verdad? Ven a la iglesia y tú verás que todos los problemas esos que tú tienes se te van a acabar. Y cuando llegas a la iglesia, lo primero que te encuentras es una persona que te mira así. ¿Me acabaron los problemas o están comenzando? Y muchas otras cosas. Después llegas al barrio y te dicen, ah, mira la religiosa. Sí, pero ven acá, pero lo que uno haga es buscarme problemas en vez de... Hermanos, lo que sí es cierto es que la Biblia no nos miente. Nos podrán mentir por ahí algunos falsos predicadores o predicadores, vamos a decir, inexpertos o neófitos, quizás, diciéndonos que cuando uno viene a la iglesia o algo así, ya todo se va a resolver. No, hermanos, la Biblia no nos engaña. Incluso los que se relacionan con Dios, aquellos que Dios señala para relacionarse con ellos y para bendecirlos, también tienen problemas, también viven aflicciones. Así termina nuestra historia de Isaac. Así termina esta porción de la historia de Isaac, donde en los versos finales se nos dice, y cuando Esaú era de 40 años, verso 34, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, o sea, de ese territorio ahí, y a Besemat, hija de Elón, Eteo, encontró a dos mujeres bien inconversas de allí, de la tierra, y las tomó por mujer, y ni tan siquiera una, dos. Con una nosotros tenemos, imagínense con dos. Dice el versículo 35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Sí, hermano. Todo no es color de rosa en este mundo. Hasta las bendiciones traen problemas, envidia de otros. No se crea que en este mundo las cosas son todo color de rosa. Por eso la iglesia siempre va a decir, ven Señor Jesús. Anhelar cielos nuevos y tierra nueva. Ese es nuestro deseo. Yo termino solo preguntándote, ¿es tu Dios el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Ese es el Dios inmutable. Es el mismo Dios hoy por los siglos de los siglos. Dichosos los que en Él confían. Dichosos los que en Él esperan. Dichosos los que ven en Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, como su mediador, como su Señor, como su Salvador. Dichosos los que son bendecidos en la simiente de Isaac. El Dios de Isaac es el Dios que promete la simiente, que promete al Mesías. Es el Dios de todos los que, en el único que se pueden ser benditos, en el único que pueden ser bendecidas todas las naciones, es en esa simiente, en Cristo Jesús. Qué glorioso poder ver que el Dios de Isaac es mi Dios. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, por revelarte una vez más a nosotros, a nuestras vidas. Gracias por mostrarnos la verdad de tu bendición, la verdad de las aflicciones, la verdad de nuestras labores y perseverancia en este mundo, cavando pozos para dar agua, cavando pozos para saciar la sed, cavando pozos incansablemente para bendecir. Señor, concédenos, Señor, todos los frutos de vivir una relación estrecha contigo. Concédenos esos frutos para más gloria de tu nombre. En Cristo oramos. Amén.